Buenas tardes, es un gusto saludarles. Este video tutorial está dirigido específicamente a las citas textuales a través de las normas APA sexta edición. Para tal efecto es importante, en este caso, definir qué es una cita textual. Una cita textual, en este caso, nos lleva a definir como aquella expresión parcial de una idea o una afirmación incluidas en un texto, con referencia precisa de su origen o fuente y la consignación dentro de la estructura de un texto. Básicamente, una cita es textual cuando se extraen fragmentos o ideas textuales de un texto. Las palabras o frases omitidas que complementan a ese texto se reemplazan con puntos suspensivos. Para este tipo de cita es necesario incluir algunos elementos importantes, tales como el apellido del autor, el año de la publicación y la página en la cual está el texto extraído. Pero para elaborar, en este caso, estas citas textuales, existen 4 formas de hacer una cita textual, dependiendo en este caso del contenido y del énfasis. Bueno, dentro de estas 4 formas podemos encontrar la primera, que es la cita textual de menos de 40 palabras con énfasis en el autor. Como vemos en el ejemplo, al tener una cita de menos de 40 palabras, se debe insertar en el medio de nuestro texto. En este caso, una cita con énfasis en el autor, es importante determinar que lo debemos citar de la siguiente manera. Primero, el nombre del autor o el apellido o la forma en este caso que sea más conocida. El año entre paréntesis y también una palabra que vincule al autor con la cita. Por ejemplo, podemos escribir la palabra afirma, concluye, nos dice, entre otras. Seguido de la cita textual y finalmente entre paréntesis el número de la página. Como podemos en este caso mencionar que es una cita textual de menos de 40 palabras, pero el énfasis en qué se va a centrar, en el autor. La siguiente forma de citar dentro de un texto es la cita textual de menos de 40 palabras, pero en este caso el énfasis es en el texto. Como vemos en el texto, al tener una cita de menos de 40 palabras, se debe insertar en medio del texto. En este caso tenemos una cita con énfasis en el texto, por lo tanto lo citamos primero al texto, entre comillas, y después de este el apellido, el año y la página separados por comas y encerrados entre paréntesis. Se finaliza con punto y seguido. La tercera forma, en este caso, que podemos citar es la cita textual de más de 40 palabras con énfasis en el autor. Aquí hay una diferencia porque a partir de 40 palabras siempre vamos a tomar los mismos elementos. La diferencia va a coincidir en que el texto citado por el autor va a estar separado del texto y en este caso al final de la cita textual se va a colocar entre paréntesis el número de página citado, de donde se extrajo el texto, tal y como lo vemos en el ejemplo identificado. La última forma de citar es la cita textual de más de 40 palabras con énfasis en el texto. Como podemos observar, la diferencia en este caso que podemos encontrar en este caso es que es aquí el texto el más importante. Podemos observar que está la cita, está el nombre del autor, el año y
el número de página, todo encerrado entre paréntesis. Eso es todo por hoy. Les agradezco por su atención. Que tengan muy buena tarde.